Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Lunes 28 de agosto. La iglesia mira a un hombre grande porque se acercó a Jesús y lo encontró en su corazón. San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. Nace en Tagaste, África, el año 354 y después de una juventud algo desviada doctrinal y moralmente se convirtió. Estando en Milán, y el año 387 fue bautizado por el obispo Ambrosio. Vuelto a su patria, llevó una vida dedicada al ascetismo y fue elegido obispo de Hipona durante 34 años en que ejerció este ministerio. Fue un modelo para la Grey, a la que dio una sólida formación por medio de sermones y numerosos escritos, con los que contribuyó en gran manera a una mayor profundización de la fe cristiana contra los errores doctrinales de su tiempo. Murió el año 430. Qué bueno hoy mirar el testimonio de un hombre que buscó y buscó y buscó hasta que encontró, pero en ello mediaron las lágrimas y el ofrecimiento de su madre Mónica, que veíamos ayer el testimonio. Ayer era domingo, pero la iglesia la recuerda el 27 de agosto porque están unidos la santidad de la madre y de este hijo que ha encontrado a Dios. Qué bueno que con esta grandeza de un hombre que verdaderamente encontró a Dios adentro, después de buscarlo afuera, entre tantas cosas que experimentó en la vida, nos llega a nosotros a ir al interior y a encontrarnos con ese Dios que nos habla al corazón, precisamente en la palabra. Y hoy nos habla en el capítulo 23 de Mateo, versículos 13 al 22. Vamos a escuchar. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. No entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen lo hacen digno de la ajena, el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga. Jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él, y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él, por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia, la luz y la inspiración del Espíritu Santo. Digámosle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos con tu presencia. Que con el ejemplo hoy de San Agustín podamos encontrar a Dios en el corazón, ser fieles a Él y presentárselo a los demás. Que hoy estos ayes que escuchamos en la palabra, estos llamados al corazón que nos hace Jesús también como a los de su época, podamos tener una fe verdadera, limpia y pura, preservada de la hipocresía y de la falsedad. Que seamos reales como somos, en un anhelo inquebrantable, en un anhelo purísimo por alcanzar la santidad, es decir, por encontrarnos contigo, que eres puro, eres manso y eres nuestro Dios y Señor. Amén. ¿Qué dice el texto? Capítulo 23 de Mateo, versículos 13 al 22. En particular este día lo tenemos que unir al sábado, que habíamos empezado a escuchar cómo Jesús había hablado que en la cátedra de Moisés se habían sentado los escribas y fariseos, y habíamos profundizado cómo en un tiempo fue necesario que aparecieran unos doctos laicos para mantener fiel el anhelo de la fidelidad de Israel a Dios, porque habían salido del destierro de Babilonia y entonces necesitaban ayuda a los sacerdotes, y aparecieron los doctores de la ley, y porque después del año 180 y aquello de la cultura helénica que quiso invadir Israel con Antíoco IV Epífanes, se necesitaron unos laicos más doctos que llevaran a la gente a vivir bien delante de Dios. Pero como esto fue
degradándose y terminó en lo que Jesús está llamando la atención. Por eso hoy, con más fuerza, empieza a decirle los ayes. Ay de ustedes. Es como un lamento, es un grito de dolor, lamentación, indignación y condena. Es un llamado duro al corazón. Él les había hablado con cariño a estos hombres. Desde distintos momentos los llamó. Muchas veces les había dicho también un llamado desde ciertas formas al corazón. Pero aquí estamos ya en el momento antes de la cruz, de ir llegando al camino de la cruz. Y Él es la verdad y no se puede quedar callado. Y entonces hoy escuchamos algunas de estas expresiones. Entonces los invito a que en el primer momento volvamos la mirada al texto, capítulo 23, versículos 13 al 22. Precisamente qué verdades le dice hoy Jesús a ellos, qué ayes. Ahí hay como unas expresiones. ¿Cuáles son esas expresiones? ¿De qué habla de cerrar? ¿Qué hablan de los prosélitos? ¿Qué es eso? ¿Qué habla de guías ciegos? ¿Qué habla de los juramentos? Miremos todos estos elementos para que en la primera lectura terminemos y hagamos silencio. En la segunda lectura miremos las expresiones, todas las imágenes, toda la forma de hablar de Jesús, todas, cada una de ellas, que no se nos quede nada, y hacemos silencio. En el tercer momento hacemos otra lectura que ya es síntesis, que nos permita como volver a profundizar ciertos detalles para después recomponer con la memoria el texto y bajarlo al corazón. En la meditación de este texto y hoy viendo el trasfondo de la vida de un hombre santo como San Agustín, Dios le habla directamente a aquellos que deberían dar testimonio con coherencia, a los de su época, escribas y fariseos, y entre ellos pues escribas y rabinos, teólogos, juristas, doctores de la ley mosaica, muchos de ellos pertenecían al grupo de estos fariseos. Y eran importantes en su época, pero hicieron de algo querido por Dios en un primer momento, algo que se cayó ante los ojos de Dios por prácticas de hipocresía y ostentación, decíamos el sábado pasado, y ahora pues va a empezar a hacer unos detalles puntuales de estos lamentos de unos hombres que han vuelto su vida un camino lejos de Dios. Entonces, fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren. Jesús les dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Por Jesús se abre el cielo, Él es la puerta. Y muchos de ellos le dijeron Belcebú, y muchos de ellos no le creyeron, y muchos de ellos maltrataron al Señor, y muchos de ellos no quisieron escuchar a Dios, y muchos de ellos no escucharon la voz de Dios. Y empezaron a blasfemar. Y entonces Él los está llamando. Ustedes cierran a los hombres el reino, o sea, no quieren dejarlos que crean en Jesús. Los volvieron fanáticos de un montón de prácticas sigilosas y se olvidaron del amor y la misericordia. Por eso no entran en el reino de los cielos y hacen que los demás no entren, porque les enseñan las manías y les enseñan pues un montón de actitudes de fariseos. ¿Cuánto eso se repite hoy en día? Eso tiene que ir sonando ahí, esas expresiones, porque siempre está la posibilidad de esta vida doble y de no entrar ni dejar entrar. Y eso está también para los que debemos dar más ejemplo. Y eso es un llamado al corazón. Todos debemos tener la disposición para que Dios entre en nuestros corazones. Y si Dios entra en nuestros corazones, pues Él nos lleva, ya nos ha abierto el cielo, ya se nos ha dado en el bautismo la salvación, pero cuánto vivimos el bautismo y cuánto vivimos la salvación y cuánto vivimos en esta comunión con Dios, que permite que otros vean y quieran vivir en esa comunión y quieran entrar al reino de Dios y vivir su bautismo, si es que son bautizados, o bautizarse si no son bautizados y vivir esta comunión con Dios. Abrir el reino de los cielos, ya lo abrió Jesús. Ellos querían cerrarlos. Es más, se volvió tan una piedra en el zapato de Jesús para ellos que se llevaron a la cruz. Y allí ellos lo que terminaron haciendo fue que se gestara toda la redención del ser humano. Terminaron llevándolo para que verdaderamente ellos no creían, pero allí se produjo la mayor salvación del hombre.
el abrirse las puertas del cielo. Y ellos, muchos, seguramente se cerraron a Dios. Solo le dejamos a Dios el juicio, pero aquí Él lo puede hacer. Jesús es el único que lo puede hacer. Tiene la potestad, es el Hijo de Dios, puede hablarles al corazón y lo hace. En el segundo momento les dice hipócritas porque viajan por tierra y mar para ganar prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Eran paganos que terminaban convirtiéndose al judaísmo. Pero estos hombres, muchos se hicieron judíos supuestamente por la llamada de estos, pero los volvieron así como hablábamos ahorita, con un montón de prácticas, un montón de cuestiones sigilosas, de extra poner o volver extra toda la vida en un montón de acciones exteriores, más bien, que eran una religiosidad vacía. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y es un ejemplo para volver a otros que no eran judíos, pues judíos, pero tristemente con una mano de vicios que estos ya traían. No sé si me hago comprender. Son prosélitos, llegaron a ser judíos, pero la expresión de Jesús es fuerte. Los hacen dignos de la ajena, el doble que ustedes, como quien dice, dignos de la condenación, más que lo que están ellos, porque los vuelven peores. Les enseñan a tener un corazón más duro que lo que tenían ellos. Jesús les está hablando duro. Después habla de los juramentos, y en los juramentos, votos de la casuística judía, eso los habían desvirtuado por un montón de fórmulas que habían creado los fariseos y estos doctores de la ley. Y Jesús estaba mirando cómo eso se queda en el exterior. Es decir, jurar por el oro del templo se obliga, pero resulta que vale más el templo que el oro del templo. Y vale más el altar que la ofrenda del altar. Y lo que santifica es el altar, lo que santifica es el templo. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Y estos se habían convertido en un montón de frases exteriores y de cosas que le habían quitado el valor. Imagínense, pensando más en el oro que en el templo, pensando más en la ofrenda que el valor que tiene el altar, que se asemeja pues aquí a Dios. El altar es el templo, y el altar simbolizan y expresan la presencia de Dios también en ellos. Entonces, como no comprendían y volvían todas las cosas exteriores y hacían un ritualismo exterior y un ritualismo vacío. Ahí está la clave de esta meditación de hoy. Este llamado aparece en Mateo también para seguir llamando a la iglesia. Que la vida de nosotros no se vuelva un ritualismo exterior sin contenido del corazón. Que nuestra vida interior sea de comprender que Dios ya nos abrió las puertas. No nos cerremos nosotros las puertas ni cerremos las puertas a los demás, porque con los antitestimonios y el mal ejemplo pudiéramos causar que los otros no quieran creer en Cristo. Tendríamos que revisarnos, yo el primero, circunstancias que puedan llegar a la vida, para poder dejar que Dios sea la puerta de las ovejas y todos entren por Cristo. Ya por el bautismo lo hemos hecho, pero para que vivamos ese bautismo. Que ustedes y yo podamos verdaderamente, ya más que conseguir prosélitos, es que nuestra vida de testimonio para que otros se conviertan verdaderamente, pero no con obras exteriores y con ritualismos solo de mírenme yo lo santo y lo bueno que soy, sino con una vida que alguien diga que este hombre ama a Dios, y este hombre me inspira, o esta mujer me inspira a seguir profundamente a Dios. Y esto de los juramentos, sabemos pues que el que cree en Dios no necesita estar jurando y no necesita estar colocando el nombre de Dios, su santo nombre, para jurar en vano, ni cada rato tomar el nombre de las cosas santas, sagradas en nuestros labios para poner como respaldo ante situaciones que nosotros ni siquiera podemos saber si se van a cumplir o no. La vida del hombre sí, no, es algo es verdadera. No podemos seguir viviendo en mentira. Que ustedes y yo podamos escuchar el llamado de Dios con esta palabra. Que tengamos una vida interior real, como la de este hombre que hoy la iglesia nos presenta, San Agustín. Al principio mucha vida exterior, eso sí, en gozos, en doctrinas, en maniqueísmo, en un montón de doctrinas que no estaban lejos de Dios, pero buscó tanto que hasta que
La mamá con sus lágrimas ganó que este hombre se encontrara con Dios y se bautizara con este gran obispo San Ambrosio en el año 387, y desde allí empezó a ir adentro al corazón y a vivir una vida desde el corazón. Y lo exterior que él mostraba es porque amaba a Cristo por dentro. Y él después decía: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan hermosa, tarde te amé. Y yo estaba lejos de ti y tú estabas tan dentro de mí. Bueno, palabras así, palabras más, palabras menos. Él constata que Dios estaba muy dentro de él. Qué bueno que esto pueda llegar al corazón de nosotros hoy para vivir una vida de obras que van acorde con lo que proclamamos de palabras y de labios. Que su vida hoy nos acompañe pues en este camino. Hagamos oración. Te bendecimos, Padre, porque Jesús nos enseñó a caminar con sinceridad ante ti, los hermanos. Reconocemos humildemente que nuestra religión es con frecuencia el culto vacío que no te satisface. Nuestros labios te alaban, pero el corazón está lejos. De ahí nuestro poco entusiasmo, generosidad y alegría. Hoy te pedimos perdón. Ayúdanos con tu gracia a expresarte y a expresar prácticamente nuestro seguimiento de Cristo, evitando la separación entre la fe y la vida, la hipocresía y la inconsecuencia entre el pensar, el decir y el hacer. Así revelaremos a nuestros hermanos tu rostro verdadero. Te bendecimos, Señor, porque tú quieres que vivamos con sinceridad. Nos has abierto la puerta de la vida. Nos has abierto el camino a la salvación. Que nunca cerremos nuestro corazón a la salvación, es decir, a ti, y que nunca seamos aquellos que cierran las puertas de la salvación a otros. Antes, por el contrario, que muchos quieran conocerte, porque nuestro testimonio muestra que tenemos un amor real y verdadero contigo. Amén. Cuarto momento, el propósito. ¿Qué propósito sale de esta palabra de Dios hoy? ¿A qué nos mueve la vida de San Agustín y esta palabra y este llamado de Jesús al corazón? Cada uno puede pensarlo y meditarlo. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.